Hola, mi nombre es Germán Álvarez. Estoy presentando este papel con mi compañero Tim McAfee y se llama Exploring New Avenues in Civic Culture Research. Voy a dar la presentación en inglés porque conozco las palabras del papel un poquito mejor en inglés, pero si me quieren hacer preguntas después en español, yo puedo hacer eso también. Entonces, las culturas cívicas son, el propósito del estudio es examinar un nuevo concepto de la cultura cívica, que incluye 6 dimensiones que van a estar presentes para la participación y el compromiso público. Tenemos aquí, desde el punto de vista original, un seminario Alman & Berber, que ha recibido críticas por un par de años por los líderes del American Center. Estaba trabajando más con el trabajo de Trons. También estamos usando de la parte del capital social. Ven allí que hay 3 variables que hemos utilizado para este estudio. El capital social se ve como que tiene mucha cosa en común con la cultura cívica, pero no estamos convencidos que haya tantos conceptos tan distintos, pero basados en un estudio, pero ya hablaré un poquito más sobre el tema. Entonces vemos aquí el periodo. Si vamos a la parte de arriba, por ejemplo, vemos valores políticos, confianza en instituciones, en la persona, prácticas políticas, conocimiento político y sus comunicaciones, sus espacios de comunicación. La forma como ustedes evalúan estas cosas es como una retroalimentación en su orientación que puedan tener. Eso es como la búsqueda básica para esta teoría. Las metas de esta investigación fue como probar los efectos de los medios en cada una de estas dimensiones. También para examinar si hay algunas implicaciones de lo que quiere decir para la ciudadanía, si estas dimensiones son útiles para nosotros. Entonces, aquí arriba ven algunas de las cosas que ya podríamos encontrar. Las investigaciones sobre las tecnologías nuevas como Internet y teléfonos móviles muestran que se pueden mejorar el nivel de conocimiento político, participación política, la dependencia de cómo ustedes lo usan o cómo ustedes consideran que es la participación. Para poder probar, utilizamos una información de Colombia, de una investigación. Tenemos controles sobre cosas como SIDA, la educación. ¿Qué tipo de ambiente comunicativo tenemos para eso? También hemos dividido a la media como información, su parte tecnológica, su uso, que sería como las redes sociales, teléfonos móviles, dependiendo de cuál sea que usted use. Vemos que se ha también incluido la media tradicional, televisión, radio y desde luego los periódicos. Entonces, como puedes ver, hay unas variables que podemos incluir dentro de la investigación en Colombia, pero no todas es una representación de las dimensiones de las culturas cívicas, pero fue nuestra mejor forma de conseguirlas. Vemos aquí el conocimiento político, los valores políticos, la confianza institucional interpersonal, tenemos una comunicación online, también tenemos offline. Quiero clarificar qué es lo que quiere decir eso, y lo que quiere decir es que cómo nos podemos comprometer con nuestro público políticamente. Offline sería como ir a un rally o sentarme con unos amigos para discutir cosas políticas o, digamos, o mensajes para Facebook. Entonces, también dependiendo de cuáles son su nivel de intercomunicación. Incluimos política, participación política. Cuando discutimos prácticas, incluimos también prácticas orientadas cívicamente, pero no pudimos como recoger algo sobre el tema. Tratamos algo que era muy complicado, que era como la identidad. Entonces, aquí están los resultados. Y yo simplemente les puedo explicar cómo estos resultados, por qué pueden ser distintos y cómo pueden ser útiles. Para nuestro modelo de conocimiento político, las relaciones de televisión que no son locales obviamente les pueden ayudar a construir su conocimiento político. Los valores políticos individuales, por ejemplo, dentro de un ambiente de familia y usted se siente cómodo explicando sus visiones políticas, la confianza institucional, la confianza que tenemos al gobierno, a la política, a sus colegios, cualquier tipo de institución gubernamental.
las estaciones locales de televisión. Si tenemos un ambiente de familia, tal vez se siente un poquito menos cómodo explicando las cosas que usted quiera, tal vez con lecciones aprendidas. Estos espacios también de online, vemos también la familia y su influencia. Entonces es como una relación muy positiva. Digamos, los sitios de redes sociales, como podríamos esperar, hay una relación con la comunicación y los espacios online, como su uso de teléfonos móviles, inclusive con los teléfonos inteligentes. Todas las tres de las cosas media tradicionales. Ahora, con el offline spaces, podemos comunicarnos con la influencia familiar. Estos son como las básicas. Estas son las personas que tal vez no tengan internet o no conocen mucho las redes sociales en sus teléfonos. Eso es un punto interesante. Los canales de televisión que no son locales, otra vez, las prácticas políticas, hay una relación, no son la identidad también. ¿Qué es lo que quiere decir? Primero, encontramos que la televisión no local afectó todas las dimensiones de una forma positiva, de todas maneras. El avance o el conocimiento del uso de los teléfonos móviles, las prácticas, las comunicaciones y los espacios. Tenemos un aumento en la comunicación offline. Obviamente, esta comunicación social, las redes sociales aumentan esta comunicación offline. Si vamos a un diagrama, nosotros no podemos decir que esta es la información que hemos recogido como un análisis, pero estábamos preguntándonos si, como vimos estas dimensiones, una al lado de la otra, si pueden estar afectados por el uso de los medios. ¿Qué pasa si tenemos una situación recíproca para su propia identidad? Nosotros encontramos que hay algo útil en seguir esta noción de cómo los medios afectan no solamente todos los valores que hemos discutido, sino a las personas como Putnam, pero también la identidad que creamos y cómo podemos evaluarla consistentemente. Entonces, tenemos que admitir que una distinción muy modesta entre las seis dimensiones de Osgram y el capital social de Putnam. Obviamente, como hicimos el estudio, yo no estoy muy cómodo diciendo que esta una u otra es la mejor forma, pero yo creo que las teorías siempre se reducen a la identidad, que pueden ser algo muy fructífero, algo que vale la pena seguir, porque habla de todas las dimensiones. Podríamos tener una aplicación mucho mayor para cómo se desarrolla la ciudadanía. Muchas gracias, Germán. Muy en tiempo. Continuamos con la ponencia sobre abstención electoral y consumo de medios. Ernesto Cárdenas, Margarita Orozco y Federico Corredor. Presentan Margarita y Federico. Sí, se ve más. Bueno, como todos sabemos, en ambientes democráticos resulta necesario que la gente participe. Entonces, nosotros queríamos explorar si el consumo de información, el estrato socioeconómico y la abstención política tienen alguna relación. El objetivo de nuestro trabajo era, me voy a mover porque queríamos mirar si existe una correlación entre dos ambientes diferentes de información, es decir, el consumo de información de entretenimiento y el consumo noticioso, y los niveles de participación electoral, es decir, si la gente que consume más entretenimiento participa más en la vida política o si la gente que consume más información participa en la vida política. De igual manera queríamos mirar si los niveles de riqueza de las personas incidían también en los individuos y finalmente si los niveles de riqueza tenían alguna relación con la participación política o no.
Para este análisis hicimos uso de los datos provenientes del estudio que nosotros hacemos en la Facultad de Comunicación Social de Comunicación y Participación Política, que realiza el Centro de Investigación en Comunicación Política durante los años 2006, 2008 y 2010. En este caso tomamos solamente los datos de 2006 y 2010. Como ustedes saben, hay unos autores como Putnam que dicen que el consumo de información televisiva, más allá de ayudarle a los individuos a participar en la vida pública, lo que hace es privilegiar el contenido de entretenimiento y aislar al individuo de la vida social. Pero por otra parte existe otra literatura que dice que los niveles, las personas que consumen una mayor información tienen más participación en la vida pública debido a que tienen mayores insumos para participar. Entonces lo que nosotros queríamos era relacionar si esta literatura de la comunicación tenía también que ver con el tema económico, es decir, si los pobres, si las personas pobres o de bajos recursos que consumen más entretenimiento, que nosotros teníamos la intuición de que consume más entretenimiento y menos información participaba más, o si los niveles de ingresos de las personas hacen controlando la variable de educación, por supuesto, hacen que la gente participe más en la vida política o no. Porque la literatura que habla de este tema también dice que el sesgo de participación en la gente, el sesgo participativo, afecta principalmente a los sectores más pobres. Bueno, con el ánimo de analizar el trabajo se generaron diferentes grupos para cada una de las categorías utilizadas de la siguiente manera. Es decir, para evaluar los ambientes de información tomamos dos preguntas cuyas respuestas revelaban las preferencias de los individuos, bien seas por consumo de información o de entretenimiento. ¿A qué nos referimos con consumo de información? Noticieros y programas de opinión, ¿sí? Onda Radar, o por ejemplo, Radar que ya no existe, o por ejemplo La Noche. Y para los programas de entretenimiento les preguntábamos si ellos consumían programas tipo Suite o El Lavadero. Para los extranjeros que están acá, yo diría que los programas de entretenimiento se refieren específicamente a lo que nosotros clasificamos como soft, contenidos muy soft de información. Para la categoría de estrato económico en Colombia nosotros dividimos el estrato del 1 al 6, entonces tomamos los estratos 1 y 2 como estrato bajo, los estratos 3 y 4 como altos, como medios, y los estratos 5 y 6 como bajos, altos, perdón. Y para la categoría de participación electoral simplemente generamos dos grupos correspondientes que nos decían si participaron o no en las últimas votaciones para presidente. En cada uno de estos casos, para verificar la existencia de correlación entre las variables correspondientes, realizamos la prueba de Pearson para asociación tabular. Bien, con respecto a los resultados, antes de presentarlos, consideramos pertinente aclarar que este trabajo es una entrega preliminar, los resultados son parciales, en tanto esta situación obedece a que como es recurrente en ciencias sociales, tenemos complicaciones con los datos, a veces con la cantidad o con la calidad de datos, no nos permite identificar con precisión lo que nosotros queremos hallar como un efecto. En ese sentido, nosotros en este trabajo no podemos hablar de causalidad, es decir, no podemos hablar de un efecto causal entre consumo de información, mayor participación política y estrato económico, en tanto los datos no lo permiten, ese análisis estaría por fuera del alcance del trabajo. Sin embargo, los resultados que nosotros obtenemos nos dan, digamos, una visión importante frente a la correlación o asociación que encontramos entre ciertas variables, y lo que nosotros intentamos es hacer una correlación estadística y medir independencia o asociación entre unas variables y otras, puntualmente tratando de medir información, entretenimiento, estrato y participación política.
Bien, con respecto, presentamos pues las relaciones que hay entre las variables con referencia a los niveles de participación política y estrato económico. Encontramos que las personas que pertenecen a los estratos para 2006, este estudio se hizo para 2006 y para 2010, los niveles de participación política y estrato económico tienen una relación inversa, es decir, se encontró que a mayores niveles de ingreso, mayor participación política, es decir, los mayores niveles de ingreso medidos como estratos económicos más altos. Entonces, en este caso podemos ver que los estratos altos votan casi el 69%, mientras que en los estratos bajos solo el 60% lo hacen. Para el 2010, la proporción de personas de los estratos altos que participan aumenta al 73%, mientras que en los estratos bajos se mantiene en el 59-60% anterior. Con referencia a la relación entre el consumo de entretenimiento y el estrato económico, encontramos que hay también una relación inversa, es decir, los estratos bajos consumen más entretenimiento en los medios que los estratos altos. Es decir, en este sentido, el 21% de las personas consumen entretenimiento en los medios, mientras que los estratos altos consumen tan solo el 40% para el 2006, el 14% para el 2006. En el 2010… en este caso aumenta, es decir, casi el 50% de la población de estratos bajos consume este entretenimiento, mientras que tan solo el 23% lo hace en los estratos altos. Con referencia a la relación entre consumo de información y estrato económico, encontramos que hay una relación directa, es decir, a mayor estrato económico se espera que haya un mayor consumo de información. La intuición que nosotros tenemos detrás de eso la explicamos en las conclusiones, es decir, el 16% consumen mayor información en los estratos altos, mientras en los estratos bajos tan solo el 9% para el 2006. Para el 2010, encontramos que hay una diferencia casi del 10%, es decir, un 10% adicional en los estratos altos consumen mayor información que los estratos bajos. Bien, con respecto a la relación entre consumo entre los ambientes informativos y la participación política, que es finalmente tal vez lo que más nos interesa a nosotros, encontramos, pues nuestros hallazgos son acordes con la intuición que tenemos al hacer el trabajo, es decir, el consumo de entretenimiento y participación política encontramos que es independiente, es decir, cuando se hace la prueba Pearson el valor P es muy alto, es decir, nosotros no podemos rechazar la hipótesis de independencia entre el consumo de entretenimiento y la participación política para los 2 años. Esto es con significancia práctica y significancia estadística que explico en las conclusiones. Y con respecto al consumo de información y participación política, también encontramos que hay una relación directa, es decir, a mayor consumo de información, mayor participación política, y también tenemos pues significancia, el valor P para este caso es bastante bajo, es decir, nosotros podemos rechazar la hipótesis de independencia entre información y participación política. Bien, finalmente las conclusiones o consideraciones finales o preliminares de este trabajo, que pues a veces es una línea de investigación que espera ser un poco más amplia en la robustez de los datos, encontramos lo siguiente: en principio las tablas de contingencia que presentamos no nos permiten rechazar la hipótesis entre independencia del consumo de entretenimiento y la participación política. Esto, la intuición que nosotros tenemos y que pues comprobamos más o menos con la realidad, es que en general, con independencia del estrato y de la participación política de las personas, en Colombia el consumo de entretenimiento es transversal a la población. Es decir, más o menos todo el mundo consume entretenimiento en los medios, con independencia si participan mucho de su estrato económico. Esto es un hallazgo importante. Si uno fuera a pensar en términos de política, el entretenimiento es independiente de la participación, no habría mucho que hacer sobre ese tema. La siguiente que encontramos es que la relación entre estrato económico e información es positiva. Nosotros consideramos que hay una relación entre el estrato económico, los niveles educativos y la posibilidad económica de alternar el consumo de televisión con revistas y periódicos, lo cual da una visión un poco más amplia de la realidad, lo cual está unido a la siguiente conclusión,
que es que el consumo de información está relacionado positivamente con la participación electoral. Y esto, ¿a qué obedece? Es lo que dices, la correlación que nosotros creemos que hay entre consumo de información, mayor estrato, mayor nivel educativo, la posibilidad de alternar el consumo de televisión con periódicos, con revistas, da la posibilidad que las personas tengan más herramientas para participar en el debate público y participen de manera más activa en el electorado. Finalmente, con referencia a la relación entre estatus económico y participación, los resultados tenemos ahí que no tenemos cómo rechazar la hipótesis de independencia para el 2006, pero sí para el 2010. En este sentido, nosotros consideramos que debe hacerse un análisis detallado por la coyuntura nacional. Consideramos que en el 2006 podría verse que es independiente del estrato y la participación política, porque para la coyuntura había una relativa homogeneidad en el voto por la reelección al presidente Uribe y su política de seguridad democrática, como lo comprueban las estadísticas del 62% en las votaciones, mientras que para el 2010 ya no es tan claro esa homogeneidad en la votación. Finalmente, los resultados sí nos arrojan que en proporción los de estrato alto participan más que los de estratos bajos, pero los de estratos bajos tienen una alta participación. Nosotros tenemos también la intuición detrás de esto, es que la votación de los pobres no es de los pobres o estratos bajos, por decirlo de alguna manera, no es una votación libre, sino de algún modo es una votación amarrada y es producto también del clientelismo y de los niveles de corrupción en el tema electoral. Entonces, pues esas son las conclusiones a las que llegamos en nuestro trabajo. Gracias. Bueno, muchas gracias. Continuamos entonces en la mesa. Nos gustaría llamar a Marta Milena Barrios, de la Universidad del Norte de Colombia. Milena, todo tuyo. Buenas tardes. Voy a quedarme cerca, ahora sí, voy a quedarme cerca para poder pasar las diapositivas, pero, ok, muy bien. Bueno, esta es un adelanto de lo que es mi tesis doctoral, por la que aspiro a graduarme en diciembre como doctora en Ciencias Sociales, y es un estudio sobre las cartas que el público activo de la prensa en Colombia le ha escrito a los editores de la prensa en los últimos 10 años. Y aquí podemos decir inicialmente que se reciben en Colombia unas 100.000 cartas a los editores que realmente son un testimonio de la fortaleza del vínculo que existe entre el público y los editores de la prensa, un vínculo que empezó en el siglo XVII y que se mantiene en nuestros días y que ha sido una verdadera contribución de la prensa a la democracia. Le ha sido útil a la sociedad por esto mismo que acabo de mencionar, pero también le ha sido útil a la academia porque han podido realizarse numerosos estudios sobre distintos temas con estas cartas a los editores. Pero paradójicamente, aun cuando en Colombia y en Latinoamérica estamos ávidos de nuevos espacios de participación y de nuevos actores políticos, no ha habido un énfasis en toda la potencialidad que puede arrojarse o que puede desprenderse del análisis juicioso de las cartas que escribe el público a la prensa. En ese sentido, esta investigación pues quiere rescatar el valor de estos artefactos históricos y pues también políticos y tratar de conocer a través de un análisis hermenéutico de contenido temático qué es lo que han dicho durante 10 años los lectores de la prensa regional y los lectores de la prensa nacional. En ese sentido, pues la revisión de la literatura nos confirma
cómo desde los principios de la opinión pública, cuando hubo ese cambio estructural que Habermas menciona en su libro La transformación estructural de la opinión pública y que ocurrió en los siglos XVI y XVII, cómo fueron muy importantes las cartas en esas reuniones de cafeterías y de salones en los cuales se desarrolló una opinión pública independiente, cómo las cartas o esa opinión en forma de cartas se publicó en las revistas de la época. Aquí, como decía, una revisión de la literatura nos da a conocer cómo las cartas han sido utilizadas en diferentes contextos geográficos y con muchísimos temas distintos de investigación, incluyendo la mirada al clima político, el proceso de gatekeeping, también la movilización ciudadana, los valores morales. Todos estos temas han sido objeto de investigación en los 4 puntos cardinales del globo. En ese sentido, entonces, como dije, pues decidí hacer una investigación de 3 etapas, una cualitativa, al principio una cuantitativa después y finalmente una cualitativa en la cual se interpretaron los discursos de los lectores. Pues en ese sentido, como son 3 etapas en un diseño secuencial, el resultado de la primera etapa pues era el insumo con el que se empezaba la segunda etapa y así sucesivamente. De manera que en ese sentido, pues cada etapa tiene sus propias preguntas de investigación. El universo fueron todos los textos escritos por los lectores del Tiempo y del periódico El Heraldo como representativo del diario regional, a pesar de que al principio de la investigación hice unas entrevistas de profundidad con los editores de toda la prensa de Colombia. En ese sentido, pues se logró tener un margen de confianza del 95% y un margen de error no mayor al 2% y analicé 5.425 textos de los lectores. Para ayudarme, pues utilicé 2 programas, el Q de A-Minor y WordStat, y además pues con el SPSS, o ahora se llama PAS Statistics, pues hice los análisis de la fase cuantitativa. En ese sentido, pues se tomaron operadores booleanos para codificar toda la data de la forma que se muestra en la pantalla para poder codificar los hallazgos de manera múltiple. Los resultados de la primera etapa nos dicen que los lectores durante 10 años escribieron de 4 temas fundamentalmente: de asuntos del ciudadano, ahí están los 22 subtemas derivados de los 4 grandes temas: asuntos del ciudadano, producción de los diarios, política exterior y política interna. De manera que con esos 4 grandes temáticas que fueron pues evaluados por colegas de la Universidad del Norte y validados los temas sobre los cuales se dirigió la agenda pública o la agenda del público activo de la prensa en Colombia, pues encontramos en esta primera etapa algunas profundizaciones, como por ejemplo los actores que el público citó más en sus cartas. Está el presidente Uribe en primer lugar. Parte de la explicación de esto fue que estuvo como presidente 8 de los 10 años que se estudiaron, pero también ahí están listados una suerte de presidentes. Parece que hay una preferencia por los políticos a alto nivel, inclusive pues hay presidentes del pasado como Antonio Nariño que fueron mencionados en la agenda de los lectores. También el segundo cuadro pues da cuenta de una suerte de escritores y de periodistas, y el último se refiere a actores que tienen que ver con el conflicto político colombiano. El resultado de la fase cuantitativa, o los resultados muestran que la preferencia de los lectores está en 2 temas: en política interna y en asuntos del ciudadano. Y las proporciones se invierten. Para los lectores del Tiempo es más importante política interna, para los del diario regional El Heraldo son más importantes los temas que tienen que ver con asuntos del ciudadano.
pero pues estos temas se mantienen a lo largo de toda la década en forma consistente, a excepción en el tiempo de 2006 y 2008, cuando uno profundiza en qué fue lo que pasó, por qué se cambió la tendencia de los lectores del tiempo, por qué no se interesaron en esos años en la misma proporción en política interna, se da, pues la data permite establecer que en 2006 el Tiempo hizo una transformación estructural de la forma del periódico que eliminó los cuadernillos regionales. Y eso disparó una cantidad enorme de quejas de todas las regiones del país, protestando por el cambio, protestando por la exclusión, haciendo advertencias por el mensaje centralista que esto daba, etcétera, etcétera. En 2006 también hubo una suerte de quejas similares, pero es muy curioso ver cómo los lectores se quejaron no tanto del trabajo de los periodistas, sino de las políticas de suscripción del diario y de la sección de entretenimiento. Hubo una cantidad aterradora de cartas quejándose de los errores en el crucigrama, quejándose del sudoku, de la mala traducción de las tiras cómicas, de bueno, todo lo que tiene que ver con el entretenimiento desataba la furia de los lectores. En el Heraldo, pues son muy importantes los asuntos del ciudadano que durante toda la década se mantienen con una consistencia, una tendencia de más del 57% y pues es básicamente una reafirmación de la necesidad de los contenidos locales, de lo que es importante el concepto de proximidad, de los lectores validando sus realidades locales. Entonces, con los subtemas, de los 22 subtemas, hice una operación de intervalo de confianza para la diferencia de proporciones, tomando en cuenta que el tiempo, por criterio de circulación, tenía el 90% de la representatividad en la data y el Heraldo solamente 10%. Entonces, quería saber cuáles temas habían sido de interés para ambos diarios y logré pues con la tabla saber cómo 6 subtemas habían sido interesantes tanto para los lectores regionales como para los lectores nacionales. Entonces, de esa primera base de datos de 5.400 textos, terminé con esos 6 temas construyendo una nueva base de datos más breve de 1.873 casos de esos 6 subtemas, sobre la cual pues se hizo una interpretación o se interpretó el discurso. Ahí pues el hallazgo más importante es que hubo una línea interpretativa transversal en el tema de identidad, como los lectores de ambos diarios se calificaron o se calificaron como colombianos de bien, como representativos de estos 40 millones. Miren una carta que es muy linda ahí, los colombianos de bien, casi 40 millones, ¿no? Y al mismo tiempo que se autocalificaban como colombianos de bien, establecían fronteras con lo que ellos consideraban diferente, la guerrilla, los actores al margen de la ley, las bandas, etcétera. De manera que había un claro sentido de comunidad desde lo negativo, desde lo positivo y también desde lo negativo. Los colombianos somos maestros en el arte de complicar lo fácil y volver imposible lo difícil. Colombia es un inmenso hospital sin hospitales, etcétera, etcétera. Ahí están los temas y asuntos del ciudadano y política interna, el subtema del cual provinieron estas cartas. Aquí también, pues, sentido de comunidad desde lo negativo y un gran sentimiento de incertidumbre y de indignación. Vale la pena ahí mirar
cómo las cartas sirvieron, como también nos dice la revisión de la literatura, para hacer catarsis a los lectores. La agenda no necesariamente es la agenda de los periodistas, es más, tiene la institución de cartas a los lectores una agenda propia, y dentro de estas quejas airadas de los colombianos, pues hay un claro patrón de incertidumbre que expresan en forma de preguntas. ¿A dónde irá a parar este país de aguante sin igual, por ejemplo? Ahí está indignación e incertidumbre en ambos diarios y los temas con los que se relaciona. Pero bueno, hemos hablado de que pues hay indignación, razón, pero también corazón en las cartas de los lectores. Esta es una carta que el diario El Heraldo se vuelve cómplice del lector que quiso expresar en forma pública su amor a una dama, y utilizó los nombres de los barrios de Barranquilla, ya están en itálicas, y le compuso este poema realmente utilizando los nombres de los barrios de Barranquilla para expresar en forma pública su amor. Básicamente en los diarios regionales hay textos más largos, hay textos más sentidos, más afectuosos, con muchas más emociones, pero no queremos decir que en El Tiempo no haya también corazoncito. Ahí están algunos textos muy emotivos, pero relacionados, en el caso del diario El Tiempo, con el conflicto político colombiano. Para terminar, pues hay que establecer estoy caminando hacia una tipología, una caracterización de las cartas, la sesión de cartas a los editores en Colombia. Las preocupaciones privadas se hacen públicas. En ese sentido, podemos afirmar que está siendo un puente sólido y permanente entre el nivel individual y colectivo de la sociedad, que las cartas tienen una agenda temática propia, que son una institución diferente a la prensa, un espacio para la catarsis, y todo esto está sustentado en investigaciones en otros contextos, y realmente referencias al pasado común las hacen pues sujeto de ser artefactos o de poder ser utilizadas por los historiadores como artefactos. El público activo, pues político y mediático, que ha sido ignorado en América Latina. La utilización de la estructura o la metodología inductiva nos ha permitido pues no llegar a ver las cartas con una lupa para mirar temas particulares, sino realmente poder saber de qué hablan los lectores. Así que pues hemos encontrado correspondencia en los estudios a nivel mundial y esperamos poder terminar esta investigación. Gracias. Agradecemos a Marta Milena y pasamos entonces a la ponencia de Matthew Barnish de la Universidad de Wisconsin-Madison. Matthew, adelante. I have some animations and videos here, so I think it's best if I run the slides. My name is Matthew Barnage, and excuse me, but my Spanish is not really strong, so I'm going to continue in English. Esperemos a que la presentación esté en la pantalla. Ok, mi trabajo se llama Triangulando los efectos de la media hostil, y como el nombre nos sugiere, es un esfuerzo para linkear, para conectar las percepciones de los medios y del público hacia el comportamiento político. El comienzo de este tema es, creemos, lo que otras personas creemos que les importa en cuanto al comportamiento político, lo que las otras personas piensan y lo que creemos que otras personas van a hacer. Tiene una influencia sobre nuestro comportamiento. Entonces pensé en mostrarles un pequeño video que realmente ilustra este punto. Entonces, sí, toca traducir.
Los señores dentro del ascensor es un candidato. Están entrando el señor con la camisa, el señor con el abrigo y subsecuentemente otro miembro de nuestro staff. Y todos se harán de espaldas y verán cómo este hombre en la gabardina intenta mantener su individualidad, pero poco a poco mira su reloj, pero en realidad lo que está haciendo es una excusa para poderse dar la vuelta hacia la pared. Vamos a probarlo de nuevo. Ahí está el sujeto cándido. El staff de la cámara escondida. Y este hombre ha estado en grupos anteriormente. Este fue un experimento simple en el que las personas del ascensor tenían que enfrentarse hacia la espalda y eran confederados en el experimento, y la idea era ver cuánto le demoraría a las personas voltearse. Y las personas se veían muy incómodas durante un segundo hasta que finalmente se conformaban con lo que las otras personas del ascensor estaban haciendo. Lo que otras personas hacen y lo que creemos que otras personas harán tiene un impacto sobre nuestro comportamiento. Esta idea se puede extender a la política y a la opinión pública, porque lo que nosotros creemos que el público cree puede influenciar nuestro comportamiento político. La historia se vuelve más interesante cuando consideran que la forma en que nosotros enteramos lo que las otras piensan, lo que el público piensa, es básicamente gracias a los medios. Aquí tenemos en los Estados Unidos, donde usan Twitter como para actos de proyección. Queremos ver cómo trabajan juntos para influenciar el comportamiento. Entonces, como dije anteriormente, estos ejemplos quieren juntar y desarrollar una teoría sobre el comportamiento político alrededor de estos efectos. Entonces, la pregunta básica es cómo la percepción de la media y del público influencia la participación política. Este estudio es una replicación de otro estudio hecho por Magdalena Wojcik, quien usó una versión previa de los datos coleccionados en Colombia por la Universidad Externado de Colombia y la Universidad de Wisconsin-Madison, y en el estudio básicamente encontró patrones opuestos de influencia sobre los medios hostiles y la proyección. Entonces, en otras palabras, las conversaciones políticas, la heterogeneidad de las masas, de las redes. ¿Solo estás hablando con personas que están de acuerdo contigo o estás hablando con personas que están en desacuerdo contigo? Y la segunda es la extremidad ideológica. ¿Qué tan a la izquierda o qué tan a la derecha se encuentra uno en el espectro político? Y encontró que estas dos variables antagónicas tienen efectos positivos en los medios hostiles. Lo más que hablamos con personas con diferentes puntos de vista, lo más es más posible que creas que los medios están en contra tuyo, y encontró un patrón contrario respecto a la proyección. La influencia es negativa. Podemos ilustrar estos efectos y formamos unas hipótesis basadas en este estudio, y predijimos que la relación entre la extremidad ideológica y los medios hostiles y los heterogeneidad de los canales y el efecto de proyección. Y esperamos lo opuesto respecto a la proyección. Esperamos relaciones positivas con respecto a los medios y efectos negativos respecto. Quisimos extender el estudio para extender esto hacia la participación política. Entonces, no sabemos cómo va a terminar, y lo hicimos como una pregunta de investigación. Aquí ven nuestra hipótesis. Solo un poco rápido, utilizamos el DANE en áreas urbanas de 2010, recolectado por la Universidad de Wisconsin y el Externado de Colombia. En cuanto a las variables, extremidad ideológica, usamos una escala de 10 puntos.
los valores más altos implican más hacia la izquierda, más hacia la derecha en el espectro ideológico, y los políticos y las conversaciones políticas y heterogeneidad. Si usted nos decía que estaba a la izquierda, hay una pregunta que qué tan frecuentemente hablabas con la izquierda. Conversamente, si hablaba que estaba a la derecha, qué tanto hablaba con personas de la derecha. El efecto de la medida hostil es el valor absoluto, la diferencia entre la propia ideología y la percibida por los medios. Entonces, en un punto de 0 a 10, tomamos las diferencias entre lo que uno cree y el valor absoluto. Y esto captura la diferencia absoluta entre lo que uno cree y la percepción. Para la proyección es muy similar, la diferencia es entre lo que uno cree y lo que cree el público, y tuvimos que voltear la escala. Entonces los valores altos indican más proyección. La participación política utiliza 5 ítems que son respuestas binarias de sí o no. E incluimos actividades como ser voluntario para un partido político, ir a una manifestación, qué tanto esto requiere que usted esté ahí en persona, no es online, no es activismo suave, es en persona y participación política en persona. Y finalmente hablamos de la votación y preguntamos, ¿usted votó en la primera ronda de elecciones presidenciales de Colombia? Ahora los resultados. Primero, encontramos una relación positiva entre la extremidad ideológica y los medios hostiles, como esperábamos, y encontramos una relación positiva entre la heterogeneidad de los medios y los medios hostiles. Esto está estandarizado. Esto apoyó nuestras primeras 2 hipótesis. Y como lo esperábamos, encontramos una relación negativa entre la ideología extrema y la proyección y la heterogeneidad de los canales y la proyección. Ahora, para la segunda parte del modelo, encontramos de nuevo patrones opuestos de influencia entre la proyección y la media hostil, y entre la media hostil y la participación es positiva, mientras que en la proyección y la participación política es negativa. Entonces esto significa que lo más que creas que los medios están sesgados contra ti, vas a participar. Por el otro lado, lo más que piensas que el público cree lo que tú crees, es menos probable que participes. Encontramos una relación indirecta con la votación. No encontramos un camino significativo entre la percepción y la votación, pero sí encontramos una relación indirecta. No es sorprendente. Las personas que participan políticamente también van a las encuestas. Entonces, para recapitular el modelo, encontramos relaciones políticas positivas entre las variables de medio hostil y una relación negativa entre los antecedentes y la proyección, relación positivas entre participación y política y proyección, y una relación positiva entre participación política y votación. ¿Podríamos devolvernos? Lo que esto significa, tenemos a mi amigo Germán, dijo que lo podíamos usar. Digamos que Germán es muy extremo en la ideología, está en la izquierda. Él es muy extremo, pero habla con bastante gente. Habla con gente de la derecha, de la izquierda. Lo que más cree es que es más probable que él piense que los medios están sesgados, y es menos probable que él piense que el público está con él. Y es más posible que él se encamine hacia la política para corregir lo que cree que es un público mal informado. Que los medios están informando mal al público, entonces él tiene que tomar algún tipo de acción para corregir esta falta de entendimiento. En conclusión, la proyección y las media hostil tiene efectos opuestos en la participación política y tiene efectos indirectos en la votación. La gente más metida en eso tiende a votar y soportan la AWORSAC. Es la segunda vez que estos resultados están replicados, y esto indica que puede ser un patrón real en la población colombiana. ¿Cómo más podemos ver estos resultados? Entonces, en el eje X tenemos la media hostil y la proyección en el eje Y. Si usted es
muy alto en media hostil, usted cree que los medios están en contra de ustedes y está bajo en la proyección, es más posible que usted participe. Si usted está alto en proyección, usted cree que el público está con usted y no cree que hay media hostil, es menos probable que usted participe. ¿Por qué? No hay ninguna acción que usted deba tomar. Usted no necesita hacer nada y su posible efecto va a ocurrir. Los efectos de la participación simplemente van a borrar. ¿Cómo podemos extender esta investigación hacia el futuro? Hicimos una ecuación estructural, hicimos un modelo que encontrara, y lo hicimos porque encontramos variables binarias y planeamos repetir esto utilizando una maximización que nos pueda mostrar una forma más robusta de estimar las variables dependientes. Hay otra variable que posemos que es la influencia presumida, que creemos que los medios van a tener un tipo de influencia sobre el público, y mira entre la relación entre lo que yo creo y los medios, y también mira la relación entre uno y el público, que es proyección. Lo que miramos es la relación entre el público y el medio. Creemos que si el público tiene una influencia sobre el resto de las personas. Bueno, eso es todo lo que tenía que decir. Quiero agradecerles por escuchar. Bueno, y finalizamos entonces con la ponencia de Patricia Costa Conde y Tania María de Oliveira Almeida, la influencia de las redes sociales de Internet en el rescate de rasgos de identidad cultural. Rescue of the cultural identity. Lamento, pero no entiendo portugués y no fui advertido sobre esto. Voy a tratar. En nuestro trabajo hemos encontrado que hay unos mitos sociales, una interacción cultural, estudiando particularmente los casos del Carnaval de Río. No hay traducción. Si usted habla despacio, hable despacio, baje un poco la velocidad. Tá bom, yo trato, ¿tá? Taco. No, está bien, puede continuar. Ok, puede empezar. Tá bom. Bien. Ella es Patricia, somos de Río de Janeiro. Yo también soy alumna del doctorado de un área de cultura y consumo. Vamos a presentarles un trabajo sobre el Carnaval de Río de Janeiro, tratando de investigar la influencia de los medios sociales en lo que quiere decir una tradición cultural. Como contexto de esto, la importancia de nosotros es acordarnos que los medios electrónicos tienen un papel central, muy importante, en la vida social de la sociedad de Porto Madeira. Un ejemplo de esta influencia de los medios sociales en la sociedad puede ser identificada como en el Carnaval de Río de Janeiro, que fue revitalizado sobre la influencia de algunos agentes sociales. Por lo tanto, es un estudio que tenemos que contemplar. El carnaval es parte de la cultura y de la identidad de Brasil. Y es también una fiesta con tanta importancia que paraliza al país durante 4 días. Las escuelas no funcionan, las universidades están cerradas, los bancos están cerrados. Unas instituciones públicas tampoco funcionan, las industrias no funcionan. En pocas palabras, el país se cierra. Simplemente dedicados a la celebración de la fiesta del carnaval, durante 5 días, perdón. Nosotros hemos intentado encontrar información o literatura de que la historia del carnaval es un rito muy complejo porque involucra la tradición de la cultura brasilera. Especialmente nosotros consideramos a Río de Janeiro, que es un sitio muy emblemático en esta celebración en particular. Considerando a Roberto da Malta,
tenemos una referencia de que la fiesta sucede de forma muy diferente. Las personas se involucran con parámetros o de parámetros bien distintos, como por ejemplo las escuelas de samba, que son tal vez conocidas por ustedes, que hacen una fiesta oficial del carnaval. El sambódromo es como una competencia en las diferentes escuelas de samba. Es una organización de estas escuelas que tiene mucho patrocinio de la parte oficial de la fiesta. De otra parte tenemos unos bloques que son manifestaciones espontáneas de los que van a cantar a las calles, son personas que van muy disfrazadas y nosotros no tenemos ninguna estructura básicamente formal u organizativa o ninguna organización que sea como una prueba del pueblo como tal, porque son grupos populares que se reúnen y establecen como un bloque independiente. Nosotros vamos a hablar ahora del objetivo del estudio. Estamos tratando de analizar este movimiento popular que sucede en estos hechos sociales que contribuyen muy fuertemente para que estos bloques carnavalescos se conviertan en una característica muy importante de este Carnaval del Río. Entonces, pensando en la literatura, nosotros traemos primariamente una frase que es muy importante de la cultura brasilera, que es de Dorival Caymmi. Dice que no le gusta la samba, el que no le gusta la samba no es un buen sujeto. Es una frase muy conocida por los brasileros que dicen qué tan importante es esta fiesta. Si alguien está presente que no sepa, está diciendo que si la samba no está en la cabeza, esto es una referencia tan cultural, tan importante, que es parte de la identidad del brasilero en general. Esta es una fortaleza muy importante en relación con el carnaval brasilero. Y regresando al origen de la fiesta, hemos encontrado información de que el primer bloque de carnavalesco, por ejemplo, fue en 1846 y que ha tenido tanto éxito que continuó y se convierte en parte y cubre otros grupos también como instrumentos musicales que producen o dan origen a estos bloques de carnaval. Sucede que al final del siglo XX, en los 80, en los 90, en Río de Janeiro como que vio un decline de esta manifestación. La ciudad de Río estaba perdiendo como su misma representación, el brillo en ese momento. Hubo un momento de violencia urbana que fue muy importante. En Río de Janeiro obviamente vio la diferencia en esos momentos, la diferencia cultural, la económica, etcétera. La situación política de Río se convirtió en la situación del país que se debilitó muy considerablemente. Y eso también se puede observar o se observó en el carnaval. Nosotros pasamos de un carnaval estrictamente dedicado a las escuelas de samba a un carnaval como oficial. Entonces, eso se sintió mucho porque las personas no vio más bloques en las calles que no eran como ni el carnaval. La fiesta estaba como restringida a una celebración y a una competencia en las escuelas de samba, básicamente, o la samba del Sambódromo, que se llama el estadio. Vemos ahora en los últimos años como un rescate de esta manifestación popular. En los últimos 3 años principalmente hemos visto claramente un regreso de estos bloques a las calles. La ciudad literalmente vuelve y para, las calles se cierran, todas las prefecturas políticas ayudan a la organización en las calles, con policía, cierran las calles importantes para que las comparsas pasen. Ahora sí tenemos muchos más grupos espontáneos. Una investigación nos muestra que Río de Janeiro es el sitio preferido
y se identifica es como el sitio con el mejor carnaval del país. Estamos retomando el carnaval otra vez de una manera nueva en Río de Janeiro, particularmente con estos bloques de carnaval y el número de turistas que se toma en la ciudad también en los últimos años. Del 99 había 250.000 turistas y ahora en el 2012 tuvimos casi 4 veces esa cantidad, 850.000 turistas, de acuerdo con los datos de la alcaldía. Una imagen parcial de la masa de personas en las calles son los bloques más tradicionales de la ciudad, las calles más tradicionales, que son como han crecido tanto en las décadas, y en el 2012 llevó a más de 2.000 comparsas en las calles. Eso es una imagen del centro de la ciudad. Ahí las personas... este es un sitio muy cercano, son las calles más importantes del centro. Aquí pueden ver que durante los días del carnaval es imposible que la ciudad funcione, desde luego. Ahora, pensando un poco en las redes sociales y tratando de identificar la influencia que tienen en estos carnavales, nosotros vimos que las actividades principales se hacen en Internet para la población de Brasil. Hemos hecho algún tipo de inteligencia sobre ese tema. Hay 2 de cada 5 minutos en Internet están utilizados por las redes sociales, especialmente en Facebook, y que el 79% de las personas que tienen acceso a Internet lo hacen para búsquedas en las redes sociales. Así como otras áreas de la vida posmoderna, la incorporación de Internet en las redes sociales, es posible llegar aquí. Las empresas trataron de incorporar el carnaval a las redes sociales y así contribuyeron de una manera fuerte para retomar de esa manifestación cultural, de todas maneras. Aquí, por ejemplo, tenemos el caso de una aplicación de teléfono que permitía que los usuarios consulten las listas de las calles o de las manzanas en donde estaba el desfile, la información, las horas del desfile, en tiempo real en esas calles en particular. Y esta aplicación se usó más basado en el área postal de Brasil, en medio de las calles de carnaval. Otro ejemplo del Twitter, de un blog llamado Sargento Pimienta, y otro que habla mucho sobre, que dura casi 5 minutos allí, y que habla un bloque de carnaval que toca música de samba y bisbitos. Este fue el tópico de los twitters durante un día. Tenemos otro ejemplo de algunos operadores de telefonía celular que hacen como una sociedad con Vocus para tener esa información en el desfile. Hablando de la metodología de la investigación que nosotros hemos hecho, y le voy a dar la palabra a Patricia. Lamentablemente no tenemos mucho tiempo porque esto es muy interesante, este tema que estamos hablando. Pero me fue bien, creo, sí, está bien. Ok. Pero otra que también. Estamos hablando de la metodología. Hemos hecho un estudio cualitativo a través de 3 puntos principales. El primero de ellos es una observación preliminar que hicimos en el Internet, en que nosotros observamos la comunicación entre las redes sociales, los bloques que se comunicaron con el público, y el público se comunicó con los blogs, porque estos bloques de las calles muchas veces utilizaron el Twitter para comunicarse con el público. A través de estas entrevistas que se hicieron en profundidad, se hicieron con personas entre los 10 y los 34 años que iban a estas calles en el 2012. Se hicieron también 3 entrevistas con los organizadores de estos bloques, que algunas veces eran personas que se organizaban y frecuentaban estos bloques. Después de las entrevistas tuvimos unas etapas que son 9 de Internet que partieron de estas entrevistas de profundidad.
hicimos algunas cosas que también los resultados del estudio son. En un momento importante, nosotros decidimos que las entrevistados esas entrevistas se hicieron con mucho entusiasmo y demostraron que siempre estaban muy involucrados con el tema. Y la percepción de esto fue un boom del carnaval en el 2012 con todos los bloques en las calles de Río. Y esto se vio de una forma positiva, la participación popular en el carnaval. Vimos que ya no está restringido el carnaval a las escuelas de samba o al sambódromo, porque que era un evento oficial que buscaba simplemente efectos económicos. Entonces vimos ya otra realidad, que era una manifestación pública. Aquí vemos algunos puntos textuales que podemos mostrar. El Carnaval de Río está completamente, de los años, es muy distinto. Hace 10 años el Carnaval de Río estaba muerto. Ustedes ya no querían ir al carnaval en las calles. En la opinión de algunos que hemos entrevistado, esto es un movimiento que fue iniciado en el año 2000 por una reclamación de la zona sur del Río de Janeiro, con personajes de la clase media que fueron responsables de ese regreso del carnaval. La misma voluntad de una generación de revitalizar el carnaval que ya no existía casi en Río. El carnaval de Río es muy espontáneo, es muy bueno, es gratis, entonces simplemente ya no era lo que era antes. Ahora queremos ver lo que se hace en Río de Janeiro. Lo que podemos ver ahora, que podemos ver que hay 3 factores principales que son los responsables por esta revitalización del carnaval en las calles. Un buen momento que vive la ciudad de Río de Janeiro, desde luego, con estos eventos internacionales como Copa, las Olimpiadas, que ha retomado una mejor confianza del que vive en la ciudad. Las acciones públicas para reducir la violencia, que contribuyen desde luego a crear un nuevo ambiente en las calles, y la participación espontánea y decisiva de los jóvenes, que fueron responsables también de esta retoma del carnaval, especialmente a través del internet y de las redes sociales. Aquí hay algunos ejemplos que vamos a mostrar un poco de cómo que tuvo esa influencia en las redes sociales. Aquí podemos observar cómo esta forma natural de internet, como un consolidador o una mezcla de carnaval con las personas en las redes para buscar la información. También una información objetiva de dónde podemos concentrar una calle en tal parte, un bloque en tal parte, un horario con tal parte, dónde podemos encontrar las personas que están en ese bloque. También tiene influencia sobre otras personas de qué bloque se divide o se divierte mejor o dónde hay mejores cosas que ver. Aquí tenemos algunos, ejemplos que hemos tomado de Facebook. Es una muestra con fantasías y todos estos disfraces que se usan en el carnaval. Los comentarios de las personas amigas. Aquí tenemos encontrado información sobre los blogs, a qué horas es que hay un bloque, dónde va a estar la concentración de esto o de otro. Y aquí hemos buscando ideas para poder llegar a un bloque determinado. Y los medios sociales también tuvieron un impacto en las escuelas de samba. Los mismos entrevistados han dicho que confirmaron. Esta es la confirmación, más bien, de un evento que se ha creado a través de un Facebook. Es un indicio muy bueno de que las personas que están en ese bloque pueden llegar a lo que quieran. Muchas personas son amigos y también decidieron, por ejemplo, durante los 5 días la ciudad estaba prácticamente tomada. La repercusión de la preparación en los medios sociales, los comentarios de las personas de una forma independiente sobre la creación de un evento, la misma confirmación del evento, las afirmaciones objetivas, donde podíamos hablar de dónde está un bloque, dónde podemos buscar la información para saber a dónde debo ir. Lo que conseguimos, se le fue el sonido a esta señora. Sorry, I lost the sound. I'm sorry, I lost the sound. I don't know what happened. Es que perdí el sonido de ella.
disfraces saliendo, otros grupos de jóvenes. Y durante un bloque aquí vimos la creatividad en los disfraces. Y las empresas también vieron que estos bloques pueden ser utilizados como un punto de contacto con el público. Y desde ese punto tuvimos o recibieron patrocinio. Muchos bloques fueron patrocinados por compañías y esa ola carnavalesca también invadió a los blogs. Las personas, estos como imágenes cariocas que siempre se utilizan en el carnaval. Aquí hay una marca de cariocas que lanzó su propia línea para el carnaval a través del internet. Otro ejemplo que nosotros podemos ver es que uno de los bloques recogieron fondos para hacer desfiles. Entonces hubo movilización y que se permitió que un grupo determinado pudiera salir. Por ejemplo, de esto era de un bloque llamado Toca Jabú, que de acuerdo a estas disfraces comprados por los participantes pudieron salir a cantar una música de acuerdo a la ayuda que pudieran contribuir de parte de la ciudad. Aquí, para nosotros, para poder finalizar, hay que pensar que la fuerza de las redes sociales apoya básicamente la caracterización de este carnaval. Es una gran fuerza para empujar el crecimiento de los bloques y que tiene una necesidad para organizarse mejor como ciudad. En cuanto al Carnaval de Río, obviamente se volvió grande, es gratis y hay cierto amor por este tipo de reuniones o de fiestas. Hay un impacto en las redes sociales que tiene que ver con la espontaneidad del Río de Janeiro. Y ahí termino. Muchas gracias. Y en este momento deseamos abrir espacio para preguntas que tengan hacia los expositores que se acaban de presentar en esta tarde. For our exponents of the afternoon. Good afternoon. Tengo una pregunta para el primer presentador. Siento mucho haber olvidado su nombre, pero quisiera saber. Me gusta su idea de tratar de analizar el efecto causal entre el contenido de los medios al capital social. Pero tengo dudas respecto de sus resultados. ¿Tiene un problema de ingenuidad? Porque hay una diferencia entre el contenido de la media y el efecto y puede afectar el capital social y tal vez es a través de este capital social que se afecta el contenido de la media. ¿Tiene algún tipo de identificación de su trabajo? Y segundo, veo sus números, pero ustedes no nos proveyó una información estadística sobre su significancia estadística o práctica, sobre sus resultados. Entonces, ¿de dónde salieron esos números? Gracias. ¿Cuál es su nombre? You speak Spanish. Ya que me preguntó en inglés, voy a contestar en inglés. En el documento del que pueden tener una copia en el escritorio, nosotros manejamos o corrimos unas estadísticas para asegurarnos de qué tan bien están relacionadas nuestras comunicaciones con los medios y los usuarios de los medios. Pero eso es lo que puedo decir sobre ese tema. Básicamente, por mi coautor es un poco más el experto en ese tipo de cosas. Entonces, pero nosotros consideramos el tema y él se aseguró de que tuvimos estadísticas para que todo el mundo que pudiera leer este documento se sintiera cómodo, si hubiera la transparencia cuando lo hicimos. Su segunda pregunta, bueno, yo creo que podría ser mejor si yo como que le doy como la tabla completa. Pero mis resultados fueron como más tangenciales que mi argumento. El argumento podía haber algo ahí. Yo era como mirándolo. Cuando empecé con este estudio,
fue muy ambicioso y no me di cuenta de la cantidad de trabajo que involucraba. Pero eso fue nuestro primer intento como mirarlo, perdón. Entonces con eso, para mí personalmente, eso nos muestra que hay una relación, y eso era lo más importante, que hay una relación entre conceptualización de las dimensiones y la tecnología de los medios. Entonces, no me permitió crear un argumento que quisiera hacer, o las sospechas que tenía yo sobre esa teoría. Esto sería mi justificación, pero tomo su punto de todas maneras. Muchas gracias. ¿Quién tiene otra pregunta? Yo tengo una pregunta con respecto al último trabajo. Sí, pues no sé si es por el tema del idioma y todo, pero ok. Entiendo que el efecto que, digamos, los blogs y las redes sociales tuvieron un efecto positivo digamos, en revitalizar el carnaval. En algún momento de la presentación hablan que en algún momento era simplemente un espectáculo y no era producto de una manifestación espontánea del pueblo. Yo entiendo que aumente la participación tal vez con las redes sociales, pero no encontré muy bien el vínculo entre las redes sociales y la espontaneidad que había perdido el carnaval antes de la incursión de las redes sociales pues en el tema. ¿Quién va? Bom, dois pontos importantes nessa resposta. A espontaneidade sempre foi uma marca da população carioca. Carioca é um morador do Rio de Janeiro. É um povo mais divertido, mais informal, naturalmente assim, mesmo fora do carnaval. E foi isso que gerou a festa lá na origem, né? Isso tinha se perdido por um contexto relacionado a perdas de poder econômico, baixa autoestima. A cidade viveu 2 décadas de degradação em vários aspectos, econômicos, políticos e principalmente aspectos relacionados à violência urbana. Uma parte da resposta. A outra é que a gente consegue agregar essa espontaneidade do carioca, a espontaneidade dos comentários, da presença das pessoas na internet. Então, a gente agrega 3 pontos relacionados a essa espontaneidade, usando sua palavra. Rede social, o carioca e o carnaval. Os 3 convergem para aquela multidão na rua. São 3 elementos que contêm o mesmo atributo e que se potencializou pelo momento que a cidade vive hoje. Certamente, essa ótima autoestima que o Rio de Janeiro vem vivendo agora é um fator central, não é a rede social, ela é também um elemento, mas isso tudo potencializado pelo momento da cidade, que hoje está muito voltada aos eventos esportivos que vão acontecer. A questão da violência urbana está controlada, existe uma nova política de controle à violência, então as coisas estão convergindo, certo? Bueno, ¿alguien? Sí. Tengo una pregunta para Marta. Estoy interesado a conocer por qué usted se usa los metálicos mixtos y cómo piensa que el aspecto cualitativo y cuantitativo se informar lo otro. ¿Me entiendes? Talk in English and I can translate for her. Estoy interesada en saber por qué usted escogió ambos
los aspectos cuantitativos y cualitativos. ¿Cómo se siente que ambas se informen entre sí en su análisis? Pues los métodos mixtos dan una tremenda ventaja en la investigación en la medida en que le dan mucha solidez al trabajo de investigación. En este caso, no solamente se usó una primera etapa cualitativa, sino que, pues, a diferencia de lo que otros estudios pueden hacer al combinar métodos, que es una triangulación que pues verifica los resultados de una etapa y de la otra, los métodos mixtos permiten construir una etapa tras la otra y encontrar algunos resultados mucho más o resultados mucho más ricos, ¿no? También, pues, los métodos mixtos son una opción de investigación mucho más reciente que pues trata de dar cuenta o trata de responder a problemas de una sociedad mucho más compleja. Entonces, pues con este reto de contar a qué se refirieron los lectores en un periodo de 10 años, pues me pareció que los métodos mixtos de investigación eran una opción mucho más rigurosa para trabajar. Además, pues encontré un modelo de Max Bergman que es específicamente para ver textos y pues con esa rigurosidad y con esa amplitud paradigmática, pues se abordó un reto de tratar de tomar un corpus tan grande y poder dar cuenta no solamente de las temáticas a través de un análisis de contenido clásico, sino del discurso o de los patrones de habla o de los temas que interesaron o que subyacen a las temáticas, ¿no? Entonces me pareció que los métodos mixtos eran la opción apropiada.